¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy Muy bien. buenas tardes. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Hilario Beltrán. Él, en los actuales momentos, es el presidente de la Unión Nacional de Educadores, UNE Guayas, y es el vicepresidente también de la UNE a nivel nacional. Así es, estimado Hilario Beltrán. Sí, muy buenas tardes. Quiero agradecerte por esta entrevista. Realmente para nosotros es un placer dirigirnos al magisterio y a la ciudadanía en general, porque realmente muchas veces la gente no conoce lo que está padeciendo el magisterio y en qué condiciones venimos nosotros dando nuestra enseñanza, aprendizaje a nuestros alumnos. Sí, muy bien. Quisiera empezar con un tema de muchísima actualidad y sobre todo de preocupación a nivel de todos nosotros los docentes específicamente. El día de ayer se realizó una acción muy importantísima, ¿no? De parte de la Unión Nacional de Educadores y a tal punto de que ha dado ya su primer fruto, o diga, podemos decir nosotros, su primer paso, que mediante el cual un juez ordena de manera inmediata que se paguen todos los haberes, es decir, en este caso nosotros el mes de agosto. Cuéntanos algo sobre este accionar, Hilario. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, como tú comprenderás y también los demás compañeros, nosotros veníamos teniendo una serie de problemas, inconvenientes desde el mes de marzo con la pandemia. Se decretó el 1017, con lo cual se decretó el estado de excepción, pero en ese mismo decreto ejecutivo se planteó que no iban a despedir a ningún maestro. Inclusive ahí se planteó que iban a dotar de todas las medicinas, que se iba a entregar todo lo necesario al pueblo ecuatoriano y que los trabajadores no iban a perder su trabajo. Tanto es así de que el 19 de abril existe un decreto que se llama el 120, planteado por la Conferencia Internacional de los Derechos, donde exige a los diferentes gobiernos latinoamericanos que no debe votar, digámoslo así, destituir, en el caso nuestro, desvincular a los trabajadores del servicio público y a los trabajadores de las empresas privadas. Es decir, es un mandato, pues tú recordarán los compañeros y ustedes también que el Ecuador suscribe estos acuerdos internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, o sea, el gobierno es suscriptor. Y en ese aspecto, ustedes saben que la ley dice en el 425, la máxima ley del Ecuador, del Estado, es la Constitución. Luego le sigue los acuerdos internacionales y en tercer lugar vienen las leyes orgánicas, ¿verdad? Y en cuarto lugar y en quinto lugar vienen las leyes ordinarias y en quinto lugar vienen los decretos y luego vienen los acuerdos ministeriales. Es decir, los decretos no pueden estar por encima de la ley. Sin embargo, el decreto ejecutivo planteó el estado de excepción que posiblemente termine este 12 de septiembre. Y en eso se plantean muchos derechos, entre ellos que tienen que entregarnos los sueldos, alimentación, medicina, pero como ustedes saben, eso no ha pasado. El gobierno se ha despreocupado y ha tenido una actitud irresponsable, ¿verdad? Por decirlo menos, porque ha sido una actitud verdaderamente contraria a lo que ellos mismos han planteado y que se ha ido contra la Constitución del Estado y también ha violentado la ley del servicio público, la ley orgánica, y también la ley orgánica de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. En ese aspecto, ustedes saben que desde el mes de marzo comenzaron a pagarnos atrasados, ¿verdad? Luego vino abril también con 10 días de retraso, luego mayo 20 días, así se ha ido sumando hasta ahora que recién nos pagan y recién están cancelando agosto. Se cumplieron 2 meses sin poder lograr recibir nuestro salario. Los maestros deben saber, la ciudadanía, que el magisterio gana muy poco. Nosotros tenemos congelado nuestro salario desde el 2011, perdón, desde que se decretó la nueva ley orgánica de educación. No hemos tenido aumento salarial. Sin embargo, en el 2016, en junio del 2016, se incrementaron los salarios de los servidores públicos. Pero, oh sorpresa, los maestros no somos servidores públicos ahora. Pero, sin embargo, para sancionarnos sí nos aplican la LOCET. Y en ese aspecto, en el artículo 349 de la ley orgánica dice que tienen que pagarnos los salarios
puntualmente. Ustedes observan y pueden plantear eso. Y ocurre de que no solo al maestro que gana muy poco, sino que con el decreto 1053, decreto ejecutivo, y con la ley de apoyo humanitario que ustedes conocen, nos han rebajado nuestro salario, que además de que es paupérrimo, nos rebajan de $70 en adelante. ¿Por qué digo $70? Porque el 90% del magisterio está en la categoría G, porque no nos han recategorizado. Ustedes saben que no han hecho aumentos salariales, no ha habido ascenso de categoría. Las recategorizaciones les deben 2 años a los compañeros. Los compañeros que tienen cuarto nivel, de acuerdo a la ley orgánica superior universitaria, deberían ser automáticamente incrementados su categoría, y eso tampoco se ha respetado. Y son muchos los maestros, por decir miles de maestros, que ya tienen títulos de cuarto nivel y no se les ha aumentado el salario. Entonces, toda esta situación creó en nosotros una pelea, porque también se desvincularon. Hasta ahora, en estos momentos, ya comenzaron a desvincularse 1,000 maestros más en la sierra, ¿verdad? Y en la más, es decir, 12,000 maestros, y la UNE levantó la pelea por estos compañeros maestros. Y en ese aspecto nosotros hemos venido haciendo marchas, plantones, acciones legales. Tenemos 2 acciones de protección en la Corte Constitucional planteadas por la UNE Nacional a través de nuestra compañera Isabel Vargas Torres, presidenta nacional de la UNE. Y esas 2 acciones, hasta la fecha actual, la Corte Constitucional no nos da respuesta. Eso lo pusimos en mayo y la otra en junio. Es decir, ya lleva 2 y 3 meses, ¿verdad? Respectivamente, y no se nos ha dado respuesta y el fallo a favor de nosotros. Una de ellas se plantea el reingreso de todos los maestros que fueron y que han sido injustamente desvinculados. Y también se plantea en el segundo la situación de que se devuelvan los $900 millones que se le quitaron a educación, también ahí violando el artículo 165, numeral 2, donde dice expresamente la Constitución que los recursos de salud y educación no pueden ser tocados, sobre todo en estado de emergencia. Y estamos viviendo un estado de emergencia, entonces no tenían que haber sacado a ningún maestro, no tenían que haber votado a ningún trabajador. Sin embargo, han venido de esta manera, soslayando los derechos, violentando la Constitución, violentando la LOCEP, violentando la ley, violentando todo precepto, inclusive hasta el mismo decreto que ellos impusieron y todos los decretos demás, para poder rebajar los salarios, para rebajar supuestamente las cargas horarias. Y en el caso del magisterio nos iban a rebajar 1 hora, pero ocurre que todavía no nos dicen cuál es esa hora, porque los maestros han ido y están yendo a las escuelas desinfectadas, que no están desinfectadas, sino que están llenas de virus. Hemos tenido que hacer migas de limpieza, entregar los kits alimenticios, entregar también los textos escolares y hacer migas de limpieza sin ninguna desinfección ni fumigación de esas escuelas, es decir, arriesgando nuestra vida. A pesar de ello, el gobierno paga mal. Y lo peor, la ministra de Educación ahora se antoja decir que va a sancionar a aquellos maestros que han paralizado. Yo no digo de dónde es paralización, a la final algún compañero, ¿verdad? De coraje, de indignación, dijeron algunos, vamos a hacer el paro digital, pero ocurre que es una situación que tenemos que analizar muy crudamente. Ocurre que la paralización digital o la desconexión digital, llamámoslo bien por su nombre, se da porque no tenemos recursos. Hasta hace 2 días no teníamos recursos, 2 meses impago. Y la compañía Movistar, claro, como tú lo conoces, Neylight, son compañías, ellos no te esperan que tú le digas no me han pagado, te cortan. Y así ha pasado con muchos maestros. Entonces los maestros no es que dijeron vamos al paro, sino que se paralizó porque el que generó el paro fue el gobierno nacional. Ellos fueron los que paralizaron a los servidores públicos y los maestros. Y la que aquí encabezó la paralización fue la ministra Montserrat Kramer, junto con el ministro de Finanzas, que son los abanderados del paro. Lo que ocurre es que nosotros ya no nos quedó dinero y tuvimos que también sumarnos al paro que ellos mismos decretaron. Eso es lo que ha pasado. Ahora hablar la ministra y todavía decir que va a sancionar, que no podemos paralizar, que el artículo 326, efectivamente, el artículo 326 dice textualmente que no podemos paralizar y lo hemos paralizado.
Quien ha paralizado es el ministro de Finanzas, la señora Kramer, ministra de Educación, y el gobierno. Entonces, ellos deben ser sancionados. Yo pido la destitución de la ministra de Educación y la ministra de Finanzas porque son los culpables y los responsables, los que encabezaron la paralización, no solo de la educación, paralizaron todo el servicio público, el registro civil, el Banco Central, los ferrocarriles, los correos, todo lo han paralizado. Entonces no nos vengan a decir a nosotros que somos los responsables de la paralización. Más bien nosotros peleamos para que ahora nos paguen y estamos ahora nuevamente conectados con nosotros. Y entonces un compañero en el Azuay salió diciendo que está en paro. Claro que está en paro, pues. Se sumó a la paralización del gobierno de Lenín Moreno, con sus dirigentes, del ministro de Finanzas que tiene que ser destituido y la ministra de Educación que ya no va más, tiene que dar un paso a un lado y tiene que irse, porque ella es la responsable de todo lo que nos ha ocurrido. Y ocurre que con esta acción de protección, compañeros, hemos logrado, y aquí lo tengo en mis manos, es lo que presentamos en la Defensoría del Pueblo como amigos Curiae, porque la Defensoría del Pueblo buscó a la UNE a nivel nacional y en este caso a nivel provincial para el apoyo y la unidad de los servidores públicos. Nosotros no hemos rechazado eso porque es parte pues, de todos los problemas que tenemos los trabajadores y estuvimos de acuerdo y fuimos en conjunto a enfrentar esta acción judicial que no era ayer, compañero, era el día jueves, pero que de una manera muy auténtica el gobierno impidió el día jueves que nosotros hiciéramos esa acción de protección. Y lo pasaron para el día martes de septiembre que estuvimos ahí. Entonces, ¿qué ocurrió, compañeros? De que en ese lapso, para que ustedes sepan, ellos armaron un documento donde demostraron en el juzgado que ya habían hecho un documento y que ahí se comprometían a pagar todo. Pero ya nosotros no creemos en documentos, porque miren lo que pasó con los compañeros jubilados que han estado reclamando su bonificación. A ellos han firmado una serie de documentos, inclusive estuvieron en huelga de hambre. Ustedes recordarán el 24 de mayo, cuando el presidente de la República iba a dar el informe a la Nación, los maestros jubilados, de manera valiente y a la cabeza, nuestro compañero Alfonso Llanes, que lamentablemente falleció con esta epidemia, el dirigente de los jubilados. Imagínense, por la falta de hospitales, de cama en los hospitales. Ahí se demuestra la clara actitud de irresponsabilidad del ministro de Finanzas, cómo han muerto muchos de los ecuatorianos, producto de que ellos han preferido pagar la deuda externa y no, sobre todo, estar velando por la vida de los ecuatorianos. Por esa situación nosotros venimos alzando la protesta y planteando la moratoria de la deuda externa, porque hay 12.000 millones de dólares. No es necesario que el gobierno se siga endeudando. Mire, ya se endeudaron con 1.400 millones de dólares que recibieron el mes de mayo. Se han endeudado con el gobierno de China porque han adelantado la venta del petróleo con el decreto 1075. Y con eso, compañeros, tienen un recurso que les está llegando de China. Y es más, ahora el Fondo Monetario les va a dar un préstamo de 6.400 millones de dólares. Si ellos dejaran de pagar la deuda, se ahorran 12.500 millones de dólares. Entonces, ¿para qué más deuda? Nosotros no estamos de acuerdo que el país se siga endeudando, lo siguen vendiendo, lo están regalando, lo están rifando a los organismos internacionales. Entonces, con la moratoria, sin que paguen, porque ellos están pagando los bonos, los retenedores de bonos, sin que se pague a esos retenedores de bonos, nosotros tenemos dinero necesario para poder vivir. Pero si ellos también le pagaran, cobraran la deuda que tienen los empresarios, que ya se los condonó la Corte Constitucional, porque los empresarios hace 2 semanas hicieron una acción de protección pidiendo que se les condone las deudas del impuesto que le deben al SRI, y la Corte Constitucional, de una manera tan pronta, ¿verdad?, de una manera ágil, les dieron y fallaron a que la empresa privada, todos los empresarios, no paguen los impuestos. ¿Y a quién condenaron ahí? A nosotros. No les pagan, ahora son con más de 5.000 millones de dólares, no les cobran a los empresarios y los culpables ahora somos los trabajadores. Mira lo que ha pasado en este tipo. Y ahora la Corte Constitucional esperamos que tenga la misma prontitud, ¿verdad?, y celeridad con la que han actuado con los empresarios, también lo hagan con los trabajadores, pues con la educación que tenemos 2 acciones de protección en la Corte Constitucional y todo fallo. Entonces todo esto devela que es una actitud verdaderamente entre la Corte, el gobierno y las autoridades que están realmente de acuerdo para
tirar abajo los derechos de los trabajadores. Entonces, otra, pues, compañero, ir a las calles. No nos queda más que pelear porque lo estamos haciendo de manera legal, pero también tuvimos que hacerlo de manera de reclamo, de exigencia en las calles. Y yo quiero felicitar a mis compañeros maestros y maestras. Una actitud valiente, una actitud realmente que tengo y me enorgullece ser el presidente de la UNE, porque todos mis compañeros de diferentes frentes políticos, del FLIN, y muchos otros compañeros, inclusive gente de la REI, llegaron y han llegado y nosotros nos hemos llamado a la unidad con las bases por el derecho de todos, no por los direcciones, rectores o cargos, no estamos por eso. Estamos peleando los derechos de los maestros. Y en esa pelea miles de maestros hemos estado en las marchas de antorcha, en las crucifixiones, en las marchas de cacerola, hemos hecho plantones, diferentes plantones, desde mayo hemos venido peleando. Mayo, junio, julio, agosto, que logramos ya por fin, con lo que hicimos el martes 1 de septiembre, fue algo majestuoso, que inclusive aquellos canales de televisión que no nos sacaban, también tuvieron obligados que sacar lo que estaba pasando a nivel de los servidores públicos. Y hoy los servidores públicos se unen con los maestros y saben y entienden que la única forma de lograr esto es pelear. Hoy los campesinos se tomaron la carretera, producto del ejemplo que lo hemos dado. Por eso es el odio, compañero, a la UNE. Por eso es que no nos quieren, porque somos gente sencilla, gente honesta, pero gente valiente, los unionistas, y sabemos enfrentar a estos miserables que son 14 años, compañeros, desde gobierno, desde Correa hasta ahora Lenín Moreno, que nos tienen en la total miseria. Se han llevado siquiera unos 100.000 millones de dólares del país. Todos estos 14 años han sido 14 años de latrocinio, de corrupción. Ha sido, y en esta última etapa, un gobierno inhumano, que no ha atendido los problemas de salud, la emergencia de salud que estamos viviendo todos y cada uno, sobre todo los más pobres. Y esa situación es la que nosotros rechazamos, reprobamos, y estamos unidos para seguir enfrentando todas estas cosas. Entonces, el juez ha planteado medidas, ¿verdad? Y una de las medidas es que se nos tiene que pagar hasta máximo el 5 de cada mes. Entonces, el 5 de septiembre se cumple, el día sábado, máximo el lunes. Si el lunes el ministro de Finanzas y la ministra de Educación no cumple, sé que están pagando, ya ahorita han pagado unos distritos, esperemos que en la sierra ya cancelaron, le cancelaron el 14º que les debía, cancelaron el mes de julio y ya están cancelando el mes de agosto, y está bien, ¿verdad? Si hasta el día lunes no han cancelado todo, nosotros el martes entregando, ¿verdad?, una acción penal contra el ministro de Finanzas y la ministra de Educación, que también la vamos a hacer llamar a la Asamblea, y queremos y estamos proponiendo el juicio político tanto para el ministro de Finanzas y la ministra de Educación. Para ello, compañeros, estamos convocando también a una asamblea provincial el sábado 12 de septiembre para evaluar si han cumplido o no hasta esa fecha. De lo contrario, nosotros retomaremos las calles, seguiremos la pelea, pero ya no solo, vamos a estar con todos los servidores públicos y muchos padres de familia que también de alguna manera ven que se está perjudicando a la niñez ecuatoriana producto de estas situaciones que no lo crea el maestro y los trabajadores públicos, lo está creando el gobierno nacional, que son los principales en paralizar las actividades en el país. Eso es, compañero. Muy bien, Hilario, lo he escuchado con muchísima atención toda la exposición. Ahora vamos a tratar de desmenuzar y ser un poquito más concreto y directo a cada una de estas situaciones que usted ha manifestado. Primero, usted manifiesta y dijo de que ya no confía en los documentos, no confía en las promesas. Si ustedes como dirigentes no tienen esa confianza, ¿qué confianza nosotros, los de las bases, los profesores que no estamos en la dirigencia, qué nos podría nosotros asegurar que ese documento, esa acción de protección, las autoridades, en este caso Richard Martínez, en cualquier momento va a hacer, y estoy seguro que él va a hacer caso omiso? ¿Por qué? Porque son 190 millones de dólares que le adeuda al magisterio solamente por el mes de agosto, que ya ha pagado 10 millones, es decir, 180 millones de dólares que tiene que pagar por salarios correspondientes al mes de agosto. Está la acción de protección. El juez ordena que de manera inmediata se cancele.
Estoy seguro que no va a cancelar. ¿Por qué? Porque la respuesta de él va a ser, no hay dinero, no tenemos de dónde cancelar. Entonces, nuevamente, la dirigencia y la base va a tener que salir a las calles y si no pagan, ¿qué va a pasar? Seguiremos los 20 días y el 25, el 26, el 27 de septiembre nuevamente nos cancelarán agosto, porque esto ya se está haciendo costumbre. Bueno, compañero Marquitos Candón, verá, y compañeros todos, nosotros hemos estado en las calles y hemos estado peleando desde mucho tiempo atrás por muchos derechos que han sido vulnerados del magisterio. Entre ellos la misma estabilidad, no tenemos realmente una estabilidad, porque si en estos momentos se lo el distrito educativo, en el caso mío, sancionarme lo hace. No tengo quien me defienda en la comisión de conflictos, de resolución de conflictos, ¿verdad? Tienen herramientas para perseguir y así lo han hecho, ¿verdad? Nosotros igual estamos jugándonos en este momento nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestra estabilidad, y por lo tanto nosotros creemos fundamentalmente que la única forma de lograr, de doblegar todas estas cosas, son tres situaciones principales. En primer lugar, la organización. Nos estamos organizando y estamos ya organizados. En segundo lugar, la unidad. Y estamos llamando a todos los sectores a unirse. Y en tercer lugar, compañeros, es la lucha. Y esta lucha la hemos logrado, una en las calles y la segunda de manera legal. Y esta es una acción legal que hemos hecho y lo hemos conquistado, por lo tanto es una acción que nos permite a nosotros, ¿verdad?, tener una herramienta para enjuiciarlo, no solamente en forma penal, sino también lo vamos a denunciar en forma política, para que nunca más vuelvan a ser, ¿verdad?, parte de un gobierno, esta gente que ha estado dirigiendo las finanzas públicas, como el caso de Richard Martínez y como el caso de la señora Montserrat Kramer, que han sido muy irresponsables, por no decir ineptos. Pero realmente nosotros vamos a seguir en esta situación. Y hemos planteado, y lo estamos diciendo claramente, no vamos a, y no le hemos permitido, porque a la final, el día martes, en el documento que nos enseñaban a pagar, nos decían, ya vamos a pagar, aquí está este documento del Ministerio del Trabajo, ya hubiésemos dicho, ¿sabe qué? Ya no hagamos juicio. Pero por esa misma razón es lo que le quiero repetir a usted y a todos los demás, por eso no creemos en esos documentos. Porque hay muchos documentos, como el decreto 1017, que dice que no deberían haber nunca, por los nunca, votado, haber destituido y desvinculado a nuestros compañeros maestros. Lo hicieron. Les valió 4 atados de cebolla, el decreto mismo de ellos, del mismo presidente, y los votaron a los maestros. Entonces, por eso hemos dicho, creo. Tenemos esta herramienta legal y con esto que hemos ganado, ya ellos tienen y están obligados, ¿sí? Obligados a pagar. Por eso ya comenzaron a pagar y por eso ustedes ven los pronunciamientos del ministro de Finanzas junto con el presidente. Al primer sector que le van a pagar, dicen ellos, y a quienes le van a pagar todo es al magisterio. No hablan de los otros sectores. ¿Por qué será? Porque el magisterio se lo ha visto unido, peleando, luchando en las calles. Entonces el gobierno quiere de alguna manera ir cortando sobre todo a aquellos que sí luchan. Y ese es mi llamado a los demás sectores públicos, que tendrán que unirse con el magisterio y unirse inclusive en sus organizaciones para luchar en caso de que no se les cancele. Si no se nos cancela, los enjuiciamos penalmente y van a tener que ir a la cárcel. El artículo 282 dice textualmente que todo aquel servidor público, sea ministro de Educación o cualquier servidor público que no obedezca una sentencia ejecutoriada de cualquier juez de lo penal, de lo civil, no lo cumplen, aplica el artículo 282 penal y tiene que pagar de entre 1 a 3 años de prisión. Entonces, si quieren ir a la cárcel, nosotros estamos gustosos de hacerlo, porque ya mucho daño nos han hecho a nosotros los maestros, sobre todo este gobierno donde nos ha perseguido la UNE, que tú conoces, ¿verdad? Inclusive nos quitaron la personería jurídica, nos clausuraron el local, nos quitaron el fondo de cesantía. Tenemos muchas razones para pelear contra este gobierno. Son 14 años de persecución, son 14 años en la que el gobierno de Alianza País ha sido un desastre. Lo único que tenemos es corrupción. Lo peor de todo es que tenemos asambleístas ahora con carnet de discapacitado.
Y sabemos muy bien que no están discapacitados, porque están muy capacitados para seguir robando y sobre todo para defraudar al fisco, porque se han defraudado al fisco y esos recursos que ellos no han pagado cuando se han comprado un televisor caro, cuando se han comprado un carro último modelo, cuando se han comprado una casa costosa, no han pagado los impuestos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso que no han hecho, ellos tienen que pagar. Y el gobierno haber confiscado los bienes mal habidos del Correato y también de ahora del Morenato, porque el Moreno y Correa son la misma cosa y han robado. Los señores Bucarán andan. Aquí el señor Salcedo, todos los días se le saca una nueva verdad escondida y ocurre que se le ve tanto dinero, inclusive es dueño de una empresa de más de $1 millón. ¿De dónde sacó tanto dinero este señor si no trabaja? Entonces, ¿qué ocurre? Que dinero hay, dinero existe, dinero hay en los paraísos fiscales. Nosotros sabemos que existen 62 familias en el Ecuador que tienen más de $30.000 millones en los paraísos fiscales. Solamente que el gobierno les cobre el 2%, 2% nada más. Se ahorraría el Ecuador $3.000 millones. No necesita endeudar al país. No necesita que nosotros estemos en deuda. Ya llevamos más de $60.000 millones de deuda. ¿Quién va a pagar esa deuda luego? Los ecuatorianos. Entonces, eso es lo que pasa, mi querido compañero. Ahora usted es un magíster. Tiene que entender, y los compañeros también tienen que entender, que nosotros tenemos razones de sobra para la lucha. Tenemos muchas cosas que necesitamos saber escondidos, el gobierno los esconde con el objetivo de no resarcir. Porque una de las cosas que tiene que hacer este gobierno y una de las sentencias que declaró ayer el juez de lo civil de la ciudad de Quito fue que tiene que resarcir a los servidores públicos y el Ministerio de Finanzas y la ministra de Educación tendrá que dar, sobre todo, excusas públicas por haber hecho estas cosas, que ya lo vienen haciendo. Si tú te fijas, compañero Moreno se disculpó también, el ministro también dijo que no es culpa, que si van a pagar, que ya estamos pagando, y ocurre que ya apareció el dinero, ¿o no es así? ¿Apareció o no apareció el dinero? Entonces, ¿qué ocurre, compañeros? ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Nos demuestra que el dinero existe. Lo que pasa es que ellos están destinando su dinero al pago de los bonos o de los acreedores de bonos de la deuda externa, porque ni siquiera le están pagando al Fondo Monetario ni a los países con los que tenemos, están solamente pagando a los acreedores de los bonos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos esconde? ¿Por qué a los bonos, a los acreedores? Porque a la final, no sé, se me ocurre a mí, yo no tengo pruebas, pero se me ocurre a mí que a la final ahí hay alguna gente que quieren beneficiar, creo yo. ¿Pero por qué le pagan a ellos? No ven la vida de la gente que se está muriendo, como el caso de dos compañeros que aquí, lamentablemente, luchadores de trabajo, el caso del compañero Alfonso Cedeño, luchador de los trabajadores, murió aquí en Guayaquil, y el caso de los jubilados, el compañero Alfonso Llanes, presidente de los jubilados, también falleció por falta de cama. Imagínense, una cuestión que le digo, una situación tristeza, dolorosa, compañero, triste para los familiares y para nosotros que los conocemos. Muere porque no había cama donde hospitalizar. Entonces, duele también ver cómo nuestros alumnos han tenido que ir a las montañas, los aros, a tener la conectividad del internet, compañero, y eso habiendo dinero, y sin embargo el gobierno no es necesario inclusive que invierta, pudiendo llegar a un acuerdo con Claro, con Movistar, con Neylight, y decir por lo menos, mira, dele, no le vamos a cobrar esta parte o estos meses no le vamos a cobrar a usted, pero ¿sabe qué? Dele mediodía, una jornada de internet gratuito para los alumnos, los maestros y toda la ciudadanía. ¿Puede o no puede hacer eso el gobierno? Claro, eso y muchas otras acciones podría hacer. Claro, pues compañero, mira, pero no quiere hacer claro. eso. Hemos hablado con la alcaldesa de Guayaquil y hemos logrado, y la alcaldesa ya anunció la semana pasada que va a poner internet gratuito, ¿verdad? Y va a fortalecer el internet para todos los maestros, para los educadores, porque nosotros se lo hemos venido pidiendo y hemos pedido de manera respetuosa y hemos conversado con ellos. Y tenemos una conversación en los próximos días para saber cómo se va a dar esta situación para los estudiantes y los maestros en la ciudad de Guayaquil.
Pero esto que pasa en Guayaquil es un ejemplo de lo que podía haber hecho la ministra de Educación, que no lo hizo, la subsecretaria, la señora Alexandra Igi, tampoco lo hizo, y lo dijimos, se lo dijimos personalmente. ¿Por qué no va la alcaldesa de Guayaquil y resolvemos el problema del internet? No lo hizo, no quieren. ¿Por qué no quiere? Si son amigos. ¿O no son amigos los sociocristianos con los? Son amigos. La alcaldesa en buena hora nos ha recibido, nos ha ayudado y está dispuesta a ayudar. Pero ocurre que el gobierno no quiere, compañeros, no quiere ayudar a resolver esta situación, porque al final están pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que están pensando? Es mi pregunta. ¿En qué está la mente, en qué está la cabeza de ellos? ¿O será que las cuestiones de corrupción de las ventas de todo esto, de las fundas de los fallecidos, de las medicinas caras, ¿verdad? De las pruebas COVID que cobraron una barbaridad, que a Agdalá le encontraron una serie de medicinas en su casa, y todas estas pruebas COVID que dijo él que después iba a regalar. Ya. Entonces, sí. Todas estas situaciones ya son de dominio público, ¿no? Pero algo que que me causó mucha atención. Si bien es cierto, la Unión Nacional de Educadores siempre hace un llamado a la organización, a la unidad y a la lucha, los tres aspectos que acaba de manifestar el licenciado Beltrán. Pero, ¿qué pasa? También le escuché que dijo de que los dirigentes se sienten desprotegidos. ¿Será que los dirigentes le tienen algún temor a la Junta de Resolución de Conflictos de los distritos? Ahora, porque si ustedes como dirigentes tienen ese temor, ¿qué pasará con el docente que no tiene el liderazgo, no tiene quien lo defienda, no se va a sentir blindado? Ese será el temor entonces de los docentes a no acompañar a la dirigencia cuando se los convoca a las calles. El temor de que la Junta de Resolución de Conflictos le arme un sumario administrativo y en 90 días lo destituya de su puesto. Si los dirigentes se sienten inseguros, no se sienten protegidos, ¿qué va a pasar con el docente, el común y corriente? ¿Hay temor? ¿Sí me escuchó, Hilario? Sí, mi compañero, sí. Verá, mira, en ¿Hay primer temor? lugar, sí, lamentablemente son 14 años de gobierno, 14 años de persecución, 14 años que han utilizado el magisterio a como dé lugar. Hay 59.000 maestros contratados que lo han utilizado en las campañas electorales. Los directivos de la red de magisterio lucharon más por los cargos directivos que por los derechos del magisterio. Son 9 años que no tenemos aumento salarial. Preguntémosle a los señores de la red, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Si tenían todo para darnos los nombramientos, para darnos el aumento salarial, ¿o no es así? ¿Por qué dejaron que el distrito haga y deshaga de los derechos de los maestros? ¿Por qué permitieron que esta ley, verdad, del Código Penal, donde se autoriza, en primer lugar, 5 gramos de droga, luego bajaron a 1 gramo y ahora está ahí la ley, y eso hizo que contaminara a nuestros jóvenes en las escuelas y colegios de drogadicción? ¿Y la red qué hizo? ¿O no fueron ellos cuando se les descubrió la cuestión de pedofilia que existía en el colegio Aguirre Abad, aquí en Guayaquil? Se descubrió todo lo demás en los demás colegios. En total, 3.000 casos de violaciones de los niños y niñas. ¿Qué hizo la red? Y que denunciaron y fueron destituidos. El caso de mi compañera Glenda Soriano, Juan Cervantes, denunciaron estas cosas. El compañero Luis Chancay, que ya fue restituido, pero porque ganamos el juicio. Y así mismo el compañero Alfredo Torres y el abogado Arturo Cepeda, quizás muy pronto también ya sea restituido. El abogado Lenin Gustavo también fue destituido, ya también ganamos eso. Y muchos y cientos y miles de maestros que sí se atrevieron a denunciar y fueron destituidos ilegalmente. ¿Por quién destituyeron? Por los distritos, y ha patrocinado y en complicidad con los directivos puestos a dedo de la red del magisterio. Entonces no me pueden mentir nadie de ustedes porque saben que esto ha ocurrido. Y ocurre, compañeros, de que ese temor todavía existe, pero ocurre que ya la UNE en estos momentos ya hemos ganado un gran e importante espacio, y que este gobierno está de retirada porque ya no tiene poder,
ya la misma gente, ellos se han dividido, ya no tienen las mismas circunstancias que existían anteriormente, lo cual nos hace de alguna manera con esta pelea no solamente haber logrado los sueldos, sino demostrarle a la ministra, al gobierno, que estamos dispuestos a proteger, como lo estamos haciendo ahorita, a todos los maestros. Vamos a protegerlos y los estamos protegiendo porque ya hemos hecho acciones legales en los distritos. Hemos impedido que muchos compañeros no los destituyan hasta ahora. Y hemos impedido que ellos ejerzan presión contra los maestros y hemos enfrentado al señor, por ejemplo, Pedro Salto, que ya fue también sacado del distrito de Pedro Carbo. Hemos enfrentado también a la señora Caregua de allá de Naranjal. Hemos enfrentado al mismo señor Gary Puya, Zonal 5, y aquí también hemos tenido inconvenientes con la señora Alexandra. Es decir, estamos dando respuesta. Por eso le decimos a los compañeros, si ocurre una cuestión así, que lo están destituyendo de manera ilegal, tienen que venir a la organización a su urne, porque aquí tenemos un abogado. Nuestro abogado es el abogado Arturo Cepeda. Y nosotros estamos dispuestos a enfrentar, ir a los distritos, porque así estamos haciendo, compañeros. Nuestra compañera María Eugenia Rodríguez, presidenta de la UNE de Guayaquil, también fue perseguida por su director. Fuimos al distrito y hemos entregado las denuncias al señor del distrito número 3 del centro de Guayaquil, diciéndole el señor director de la escuela tal, no lo voy a mencionar porque no lo han sancionado, que le golpeó a una maestra en su escuela. Y no lo han sancionado, pero nosotros ya lo tenemos denunciado. Ahora nosotros denunciamos, ahora nosotros enfrentamos, nosotros damos la cara y nosotros vamos a seguir dando la cara para poder proteger a todos nuestros compañeros maestros y así venimos ganando muchas querellas. En Durán ganamos una querella contra mis compañeros que querían destituirlo. Aquí en Guayaquil, en mi escuela, tengo una compañera que la estaban destituyendo también de la Escuela Ecuador Antártico y lo logramos que no la destituyeran. A mí también quisieron, a mi esposa, a mi hijo lo quisieron expulsar. Hemos enjuiciado a toda esta gente de la red. Me han perseguido y yo no les he huido, les he dado la cara y los he enjuiciado y los tengo enjuiciados. Entonces yo les pido, compañeros, que nosotros vamos a proteger ahora, inclusive en conjunto con la Defensoría del Pueblo que nos está ayudando en todas estas cosas. Por eso los compañeros tienen que tener, sobre todo, una responsabilidad de su trabajo que sí deben tenerla, todos debemos tenerla, pero sobre todo deben tener la confianza que ahora tenemos un gremio que sí nos va a defender y lo vamos a defender, compañeros, y en la práctica. Cualquier situación que está pasando vamos a hacer igual. Hemos organizado a los compañeros que han sido destituidos, cientos de compañeros. Los tenemos organizados, aunque todavía no hemos logrado que los compañeros, como el caso de la compañera Glenda Soriano, presidenta de la UNE, expresidenta, Juan Cervantes, expresidente y vicepresidente nacional de la UNE, que fueron destituidos, y así como ellos, muchos casos como William Zarzosa en Milagro, por en su escuela, lo destituyeron. Imagínate, porque no cierran la escuela, lo destituyen. Al compañero Charles Palacio, lo mismo. Entonces, a todos ellos los hemos venido defendiendo, como el abogado Arturo Cepeda, que ya muy pronto creemos nosotros que puede ser que ya lo restituya, y también al compañero Jorge Iturbo. Pero esto de aquí es lo que viene haciendo la UNE. Venimos protegiendo a los compañeros, venimos peleando, luchando. No es fácil, por eso para nosotros, compañeros, para lograr tirar abajo esta estructura correísta, donde la educación ha tenido un golpe y un retraso. Tú lo sabes, compañero, hemos tenido un gran retraso en la situación educativa profesional. En ese aspecto nosotros queremos que los compañeros entiendan que necesitamos tener asambleístas, maestros. Necesitamos tener el poder, desde la presidencia de la República podemos hacer todos estos cambios, compañeros. Pero necesitamos unirnos, necesitamos también entender que ahora en esta batalla electoral necesitamos ir planteando estas alternativas. No puedo hacer campaña, lamentablemente la ley no me lo permite, pero sí quiero llamar a mis compañeros maestros que debemos tener una actitud consciente. Si no tenemos representantes maestros, nos seguirán destituyendo, nos seguirán persiguiendo, nos seguirán enjuiciando y no tendremos quien nos defienda. Apenas el gremio, lo que nos queda, y con ellos vamos a seguir defendiendo. Pero sería más fácil si tuviésemos asambleístas, que si tuviésemos gente que nos defienda desde la asamblea, desde el mismo poder, desde el mismo Ministerio de Educación, y lograr revisar todas las instituciones ilegales, porque yo estoy seguro que no todo el mundo es inocente. Tendríamos que analizar bien esta situación, porque tampoco concordamos con aquellos que a la final sí han cometido, no deben ser,
y con las cuales la UNE no los va a defender, eso sí lo digo expresamente, pero aquellos compañeros que han sido ilegalmente destituidos y sin razón, los vamos a defender y los vamos a lograr que los restituyan a su trabajo, compañeros y compañeras. Perfecto. Interesante, porque nosotros los docentes sí necesitamos ese respaldo. Muy importante, interesante lo que acaba de manifestar el licenciado Hilario, que si yo como docente tengo algún inconveniente en mi institución, tengo que acudir a la UNE, que de manera voluntaria y gratuita nos van a ayudar, nos van a apoyar y van a enfrentar directamente en el distrito, ¿sí o no? Cualquier acción que yo tenga o me sienta perjudicado como Vamos docente. al distrito. Perfecto, ¿no? Entonces, muy interesante eso, que muchos de los docentes me llaman, me preguntan, me dicen, el dirigente tal, el directivo tal me está exigiendo esto y no saben qué hacer. Entonces, acercarse a la UNE cantonal más cercana y dejar instalada alguna denuncia o cómo lo hace. Por un escrito nada más o de manera verbal y ustedes arman todo. Tienen que venir a la UNE, nosotros les hacemos aquí los escritos con el abogado, ¿Ya? y luego pedimos una audiencia en el distrito para que nos digan a qué hora nos presentamos y nosotros vamos y los apoyamos a los compañeros, vamos juntos con ellos. ¿Sí? Qué bien eso. Digo que tengo muchas llamadas y ya les voy a comunicar. Y bueno, y todos estos compañeros van a estar escuchando esto, que es un excelente... Pero van a escuchar lo que estamos explicando y pueden venir aquí de manera gratuita, no le vamos a cobrar, por lo menos las acciones que van a hacer, claro, ya después ustedes verán si reconocen algo al abogado, pero con el abogado nos vamos al distrito y así estamos haciendo con todos los compañeros. No es ahorita lo que se me ocurre, es lo que estamos haciendo en la práctica, es lo que estamos haciendo con nuestros compañeros y lo hemos defendido en esta etapa. Y con lo que acaba de manifestar ya se ha sentado jurisprudencia, porque ya uno de los íconos que tenemos ahí, el compañero Chancay, ya ganó y ya está en sus funciones nuevamente. Ahora, no sé si estás al tanto, Hilario, de que en los próximos días, las próximas 2 semanas, ya los distritos van a empezar a unificarse. Ya estos distrito 1, distrito 2, distrito 3, distrito 4 que tenemos... Sí. En todas las esquinas tenemos distritos, no sé si estaba al tanto que ya se van a unificar. ¿Cómo lo ves? ¿Será una medida positiva esto de la unificación de los distritos? Ya también sabemos, y de muy buena fuente, de que la señora subsecretaria Alexandra Higgins también va a ser cambiada. Vamos a tener una nueva subsecretaria, una nueva mujer también al mando aquí en la zona 8. ¿Sí estabas al tanto de todas estas cosas? De la unificación y de la salida de la máster Alejandra Higgins como subsecretaria de Educación de la zona 8. Así es, compañero. Mira, te explico. Nosotros sabemos que a nivel del país existen 144 distritos. Nosotros creemos que debe solamente existir 30 distritos, ¿verdad? Porque aquí tú te recordarás, compañero, porque tú eres de mi tiempo más o menos, solo existía una dirección de estudio, ¿o no es así? Claro. Y no necesitábamos tantos distritos, porque los distritos, como todo, nadie me va a dejar mentir, y yo lo sé, director, 3 años de director de escuela, y los distritos no han servido para resolver nada, ni siquiera un papel de determinación de primaria, más bien nos llenaron más de papeles a nosotros, de la cuestión administrativa, nos quitaron la secretaria, nos quitaron los colectores, nos quitaron todo, y los maestros ahora hacemos todo ese trabajo que hacían antes estas personas administrativas. Y supuestamente en los distritos iban a resolver estos problemas y realmente no ha servido para nada. Entonces los distritos están llenos de gente que tienen derecho a trabajar, pero son sobre todo secretarias que tienen que regresar a sus puestos de trabajo, tienen que regresar a sus colegios, los psicólogos también, y tienen que también aprender a que los del DS no son para perseguir al magisterio, sino que es para ayudar en la cuestión pedagógica, sobre todo los niños con necesidades educativas especiales, que es para eso su trabajo, no para estar persiguiendo al magisterio, porque para eso está la Fiscalía del Estado, para eso está la Comisión de Resolución de Conflictos. En ese aspecto quiero plantearles que efectivamente sabemos que existe esa reestructuración, pero no es algo venido a menos. Existe un decreto, compañeros, interministerial 001 que salió, si mal no recuerdo, en abril del año pasado, 2019, donde lo firma el Ministerio de Trabajo, pero ahí también está el SEMPLAE y también está el Ministerio de Finanzas, donde plantean, desde ese tiempo, plantearon la reducción de toda esta estructura burocrática, donde están de gente
que realmente no están preparadas, en el caso de educación, no están preparadas para dirigir, muy raras excepciones. Por ejemplo, podríamos decir que en el distrito donde yo estoy, ahí hay una maestra que está dirigiendo, que es la señora Sonia Salas, que ella conoce, ¿verdad? Pero como se deben a los puestos políticos, muchas veces no quieren tampoco colaborar y ayudar, pero en el caso acá parece que las cosas están saliendo algo bien. Entonces tienen que reducir los distritos y en ese aspecto tengo entendido que van, por lo menos en Guayaquil, siquiera queda el 30% del distrito. Aquí en la zona 1 van a hacer un solo distrito, acá el centro con el norte se van a unificar y va a también salir un solo distrito. Eso está bien porque de esa manera es parte del ahorro, ¿verdad? Del ahorro que debe tener la caja fiscal, pero que también ahí tienen que darse cuenta que han estado personas que no tienen ni el título, lamentablemente son bachilleres y que ganan más que nosotros, ganan $1,200. Y no está mal, el problema es que nosotros que tenemos cuarto nivel o tercer nivel o somos tecnólogos, que también ya es de tercer nivel en estos actuales momentos, no es posible que sigamos ganando la misma poquedad y otras personas que no tienen ni años de servicio ni experiencia ganan más que uno, o sea, es doloroso. Sí, y eso es lo que no... Sí, compañero Hilario, y lo peor de todo es que se han aprovechado de estos puestos para seguir a los dirigentes, para seguir a los profesores, y tenemos miles y miles de casos de estos individuos, de estos tipos, que se han aprovechado de esos cargos políticos para empezar a perseguir a compañeros y a compañeras, y muchos están destituidos, pero la razón está con nosotros, y de seguro estoy que vamos a ganarle todas estas acciones. Muy bien, el día de hoy la señora ministra también manifestaba de que como ya estamos en un año preelectoral, en estos términos, y obviamente pues no sabemos a qué gremios se dirigen, dice, es algo terrible porque existen dos gremios que convocan a los docentes a paralizar y a dejar, mira el término que utiliza, y a dejar a los niños a un lado. Y esa consecuencia va a ser que el niño pierda el año y se retire del sistema, y que el Ministerio de Educación está tomando todas las precauciones de vida para que el niño no pierda el año y no salga del sistema, y culpa a dos gremios porque estamos en un año preelectoral. ¿Qué cree usted? ¿Es verdad lo que dice la ministra? Mire, yo realmente me río de esta gente que no tiene calidad moral de hablar de elecciones, porque sí o no que el puesto de ministro de Finanzas o de Educación son o no son puestos políticos. Claro. Son puestos políticos. Entonces ella menos puede decir que la gente no puede ser candidato. La Constitución del Estado, las leyes de los derechos humanos, dice que los seres humanos tenemos derecho a pertenecer a una ideología, a un partido político, a una religión, ¿verdad? Y que por lo tanto, si tenemos ese derecho, podemos también ser candidatos. Y ese aspecto, todos los seres humanos podemos ser candidatos, más aún aquellos que no tenemos actos de corrupción, actos que ver con pedofilia, actos que ver con la venta de drogas. No tenemos que ver con cuestiones, ¿verdad?, que estén ajenas o en contra de la moral. Entonces, me parece a mí que no tienen calidad moral porque miren ustedes, el ex vicepresidente se lanzó o no se lanzó para candidato a presidente, el Otto Sonnensolder. ¿O no es así? Claro. Y no solamente eso, sino que muchos de los asambleístas que tienen carnet de discapacitados también se están lanzando ahora para la reelección. Entonces ellos que vienen haciendo actos de corrupción, que vienen de alguna manera incumpliendo con el país, que son irresponsables, no tienen calidad moral de decir que no, nosotros queremos ir, sí, y les digo de manera frontal. Muchos de los compañeros van a ser candidatos, entre ellos compañero Jorge Escala, porque con Jorge Escala logramos o no logramos mucha transformación en la ley. Uno de los derechos fue de bonificación para los jubilados, que hoy reciben hasta $50,000 de bonificación. Eso no existía antes. Teníamos la ley de carrera docente, con él logramos que no se perdieran las 10 categorías que ahora se han perdido, porque ya somos asambleístas. Nos defendían en la asamblea, pero ocurre que ya nos dejaron de tener asambleístas los maestros y ahí sí hicieron tabla rasa con todos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no tenemos también quien nos proteja de la Asamblea Nacional, seguiremos teniendo estos problemas. Entonces, queremos terminar con la droguería.
iniciar una escuela, terminar con esa ley que ampara que se debe todavía consumir 1 gramo de cocaína. ¿O no es así? Queremos terminar eso. Queremos que se cojan presos todos estos violadores que siguen populando y están en algunos colegios y escuelas, a la final hasta cometiendo otros actos, pero la ministra y todos estos distritos no se dan cuenta. Entonces queremos que estas cosas cambien, que haya una verdadera carrera docente. No es posible que bachilleres ingresen a la docencia. Tienen que tener su título. No, eso existía en la ley de carrera docente anterior. Y en esta ley dejaron que entraran muchos bachilleres, inclusive se les dio un tiempo, un plazo, ¿verdad? Para que cambien su título y está bien. Y han cambiado mucho su título y eso está bien. Pero no puede ser posible que ingresen siendo bachilleres. Porque en abogados no van a dejar que un bachiller vaya a los tribunales a defender a otra persona. ¿O no es así? A los médicos no va a ir un bachiller, compañeros, a hacer una operación. Entonces, en la docencia no puede haber un bachiller que no tenga la preparación, el título. Entonces, eso necesitamos entender, compañeros. No estamos en contra de que la gente busque trabajo, está bien, pero que sean profesionales que hayan cursado por las universidades, por lo que antes llamábamos los IPET, los institutos normales que desaparecieron con Correa, que deberían volver a realizarse, porque esos institutos pedagógicos, compañeros, y tú lo recordarás, nos enseñaron muy bien a ser maestros. Y debería existir nuevamente esa clase de instituciones pedagógicas. Entonces, sí me parece, compañeros, que es importante cambiar toda esta estructura con la cual nos tienen sometidos y cambiar toda esta situación. Por ejemplo, no podríamos cambiar, compañeros, esta situación de los diferentes comisiones de conflicto, de resolución de conflictos. Ahí debería estar un maestro, por lo menos uno que nos defienda. Entonces tenemos que reformar la ley de carrera docente que, para que ustedes conozcan, ya está en segundo debate ahorita la reforma. Y ahí está la equiparación salarial, en la cual los maestros ganaremos en estos momentos, estaríamos ganando desde $1,000 a 1,200 y elevaríamos nuestra categoría en base del ascenso de categoría. Y ahí se reconoce las 10 categorías. Esa es la propuesta de la UNE, planteada a través del asambleísta Raúl Tello, en la cual también está nuestro compañero Jorge Escala, porque en la actualidad Raúl Tello la ha llevado de asesor a nuestro compañero. Y con un asesor hemos venido peleando ahí. Miren, ¿qué sería que tengamos 2, 3 asambleístas? Estaríamos en mejores condiciones, pues, compañeros. Por eso es necesario, compañeros, entender y sobre todo ver, ubicar, compañeros, quiénes vienen defendiendo, quiénes vienen, ¿verdad?, peleando en las calles, quiénes vienen dirigiendo. O nosotros hemos traicionado en algún momento al magisterio. No hemos traicionado. Que hayamos cometido errores, sí, compañeros, hemos cometido muchos errores humanos, pero no implica que nosotros no hayamos vendido, hemos traicionado, hemos hecho corrupción, hemos vendido drogas. No es eso. El problema es que nos tienen miedo. La ministra de Educación tiene miedo que un Jorge Escala, que una María Eugenia, que la compañera Gabriela o que el Hilario Beltrán vaya a la asamblea. Tienen miedo. Que vamos a cambiar toda esta estructura que nos ha hecho mucho daño al país. Toda esta estructura correísta, llena de corrupción, llena de maldad. Necesitamos cambiar y sobre todo que el sistema educativo sea un mejor sistema en el sentido que podamos enseñar de mejor manera y que los maestros seamos tratados con dignidad. Eso es lo que queremos, compañeros. Entonces, no existe por eso, compañeros, razones de prestar oído y atención a una señora que ha sido irresponsable con nosotros. Sí. Eso, compañeros. Ajá, perfecto. Y mire, y qué bien que lo trae a colación, porque recordemos también que el compañero Jorge Escala ha sido ya asambleísta y ha sido uno de los pocos asambleístas que ha salido con su frente en alto, con sus manos limpias. No ha tenido ninguna mancha en los pasos políticos que, como representantes de nosotros los docentes. Es decir, que nosotros ya hemos tenido representantes que han salido con sus manos y con su frente limpia. ¿Qué mejor opción por un docente para que vaya en representación de nosotros y que obviamente vaya a defender nuestros derechos? Ahora, la ministra también manifestaba de que ella está en constante, dice, estamos llamando constantemente al diálogo permanente con los gremios, pero estos dos gremios son irresponsables y existen otros que son proactivos, que motivan al docente, los representan y los capacitan. ¿Cuáles son esos gremios que yo no conozco, Máster Hilario? Díganme.
Porque yo no conozco ese gremio que Ya, mire, capacite, que le motive, explico. que no sea el de la UNED. Mire, le explico. Nosotros hemos venido dialogando, porque nosotros sí consideramos que el diálogo es necesario. Pero imagínate, nosotros hemos llevado muchas denuncias aquí en el caso de la subsecretaria de Educación y muy pocas respuestas y sobre todo sanciones. Pero sin embargo, cuando un maestro comete un error, lo han sancionado terriblemente. Y hemos defendido a esos maestros en esta última etapa. Y hemos venido discutiendo y dialogando. Uno de esos, mire, una prueba de ello es que planteamos, y en eso quedaron ellos a estar de acuerdo con nosotros. Dijimos que si entraban los maestros de Quiero Ser Maestro 6, que son 11.900 maestros que entraban con nombramiento, los otros 11.900 maestros que tenían que salir debían entrar al programa Educa Empleo. Y no, ellos no hicieron, no cumplieron con el acuerdo, votaron a los maestros. Apenas el 20% de todos los 11.000, 12.000 maestros que están votando son los únicos que se están quedando en Educa Empleo cuando ellos se comprometieron con la UNE, con los diferentes frentes que también fueron al diálogo y todos estuvimos de acuerdo. Pero ¿qué hizo la ministra de Educación? En vez, compañeros, de fortalecer estas cosas, estas relaciones en las cuales veníamos conversando y sobre todo veníamos planteando la reforma, la ley y todos los beneficios que necesitamos porque no había recategorización, son 2 años que le deben. Hay compañeros que, estando en cuarto nivel, como tu caso, no le ascienden de categoría automáticamente. Todos estos elementos veníamos conversando con ellos, más la corrupción y sobre todo la reducción de los distritos que recién lo están haciendo, o lo van a hacer, todavía no lo han hecho. Y también hemos planteado ahí que debían salir todos estos directivos puestos a dedo. Y también eso están cumpliendo a medias, porque no todos han salido, e incluso hay directores de la misma red que los han colocado en otras escuelas, siendo directores de un sector, de un plantel, lo han metido en otro plantel. Y eso también hemos denunciado. No han venido cumpliendo con nosotros, se han burlado del magisterio, se han burlado de los gremios y de la palabra que ellos nos han ofrecido, no la han cumplido. Por esa razón es que nosotros ya no les creemos, y más aún, cuando el ex viceministro de Educación, Vinicio Vaquero, ustedes recordarán, la acusó en la asamblea de que se están llevando $10 millones de la alimentación, desayuno escolar. ¿O no es así? Sí, pero pero se retractó también. una persona que está siendo denunciada de corrupción y nosotros ir a dialogar con esta persona. Entonces, mientras no renuncie esta señora, no vamos a ir a dialogar. Con No ella sé, no hay diálogo. el otro supuesto gremio, porque aquí no existe otro gremio, aquí el único gremio es la UNE. El otro es un frente que amaneció con Rafael Correa y que lo han mantenido y que ahora lo han dividido y han hecho ahora el FENAME, que es el que le ha hecho ahora la señora Kramer y FENAME, para que sean los maestros, y ahí están saliendo los directores que están poniendo nuevamente a dedo, ¿verdad? Con el objetivo de mantener y seguir manejando y tener secuestrada la educación, porque lo que están haciendo y han hecho durante estos 14 años es secuestrar la educación. La educación está secuestrada por Alianza País, también por la red y ahora por FENAME. Entonces, claro, FENAME, como están contentos que le han dado los cargos, ellos sí van al diálogo. Y hay otros frentes que también quieren una troncha, una parte, porque la pelea de ellos no es los derechos de los maestros, son los derechos individuales, personales. Entonces, en eso nosotros no compartimos, no estamos de acuerdo. Entonces, no va a haber diálogo mientras ellos, las verdaderas razones que hemos venido exigiendo en las calles, en los medios de comunicación, y que ahora lo ganamos con la acción de protección, que lo hicimos el 1 de septiembre. Entonces, ahora se dan con una piedra en la boca, ¿verdad? Y están dolidos, porque saben que nosotros sí hemos tenido la razón y hemos logrado esa razón, llevarlo a los juzgados y ganarle la pelea. Pero asimismo necesitamos recuperar los otros derechos y mientras ellos nos digan, vamos a resolver esto, nosotros no vamos a dialogar. No vamos a dialogar y sigan con esta actitud perversa contra el magisterio. Ajá, entonces tenemos buenas noticias para los compañeros que fueron desvinculados, que son alrededor de 12.000. En el 10-17, con ese acuerdo, se van a amparar para que todos los maestros desvinculados traten de ingresar al sistema, ¿no? Sí, sí, esa es una acción de protección que lo hemos hecho en la Corte Constitucional. Queremos ganarla. Va caminando con buen viento, ¿no? Esperamos, ya lleva 3 meses y no nos dan contestación la Corte Constitucional. Ese es el problema.
Pero Entonces entonces ahorita ahí es lo que se manifestaba. la pelea va a tener que ir Organización. a la Corte Constitucional de ahora. Claro. Conseguimos Vamos a pelear en la Corte elementos. Constitucional para que logren regresar nuestros compañeros. Así es. Perfecto. Nuevamente se va a venir una segunda entrega, entre comillas, voluntaria de alimentos. Tengo audios de madres profesoras que viven son madres solteras, atienden a sus padres de la tercera edad y los directivos le obligan. ¿Qué les recomienda Hilario Beltrán a esos docentes? Que vayan, que se sometan o que reclamen, que denuncien. ¿Qué hacen? Los maestros que tienen y que son madres solteras también están en estado de vulnerabilidad. Lo que pasa es que la ley no reconoce este derecho de vulnerabilidad. Por eso a esos compañeros que son madres solteras o padres solteros también, ¿verdad? Nosotros hemos hecho la acción de protección en la Corte Constitucional para que los reingresen a todos, no solamente a los vulnerables, sino a todos. Si ganamos ese fallo, tendrá que el Estado primero devolver los 900 millones de dólares que se llevaron del presupuesto de la educación. Segundo, tienen que devolver a todos los compañeros que han sido reingresados. Y tercero, todos los programas que han clausurado, que no los han invertido, como el caso de la alfabetización. Y también el proyecto XACPI, que es un proyecto para niños de 2 y 3 años, tienen que volver a ser restituidos. Entonces, todo esto es lo que estamos peleando en la Unión Nacional de Educadores. Entonces, la pelea de nosotros no solamente es el sueldo, compañeros, es también en la segunda acción de protección que hemos puesto, el decreto 1053, donde nos rebajan el sueldo 8.33%, que son cerca de $70, y en otros casos, de acuerdo a la categoría, son 75, 80, 90 y hasta $100 que le han descontado su sueldo. Eso para algún ministro no es nada, es un pelito que se saca la cabeza, ¿no? Pero para nosotros $100, $70, es bastante, compañeros, es un dolor terrible lo que nos están haciendo. Nos pagan atrasados y nos pagan incompleto. Entonces, esa acción es la segunda acción también que hemos hecho en la Corte Constitucional y ninguna de las acciones de la Corte nos ha dado respuesta. Por eso las próximas movilizaciones, las próximas peleas van a ser en la Corte Constitucional. Y si es de ahí crucificarnos, desangrarnos, lo que sea necesario, lo vamos a hacer con el objetivo de que nuestros compañeros sean reingresados nuevamente al magisterio. Claro, y ahora ese 8.33, ¿tú crees que sea posible que nos desembolsen ese 8.33? Porque el lagarto que traga ya no vomita. Es muy, muy difícil que este 8.33, que prácticamente nos representa el fondo de reserva que se nos han llevado, difícilmente lo podemos recuperar, pero podemos ponerle un stop, porque de los 6 meses que ellos tienen pensado, de seguro lo van a pasar a 1 año. Es decir, que esta acción les va a poner un stop. Hasta ahí. Un stop, claro, un pare. Claro, un pare. Esa es la idea, compañero. Difícil es que nos devuelvan estos 3 meses que nos van a quitar, nos han quitado junio, julio y ahora agosto, no nos van a devolver. Pero si logramos que la Corte Constitucional falle en esta parte, en la segunda acción que hemos hecho, significa que le ponemos un pare a eso y ya no nos vuelven a descontar. Eso es. Muy bien, y como para terminar, Máster Hilario, esta fructífera y bastante interesante, porque hay muchísimos datos importantes que nos acaba de dar el día de hoy, Máster, y se lo agradezco. El día lunes, el Ministerio de Educación, los docentes amanecemos sin nuestro salario del mes de agosto. El día lunes ustedes estarán convocando para nosotros las bases el día martes, estar nuevamente en la calle apoyando, ¿o no? ¿Qué va a pasar? Para terminar. Así es, fíjense, hasta el día lunes que se vence el plazo de que no estemos cancelados de julio y agosto. Bueno, julio ya está cancelado. No está cancelado agosto. El martes llamaremos al magisterio para ir a entregar la acción penal contra la ministra de Educación y contra el ministro de Finanzas. Pero asimismo quiero invitar al magisterio, mañana tenemos Consejo Nacional de la UNE y vamos a resolver este punto. Porque hoy día también nuestra compañera Isabel Vargas Torres, presidenta nacional de la UNE, también presentó otra acción de protección, con el objetivo que si la una nos la pueden tirar abajo, tenemos la otra. Y entonces estamos nosotros blindándonos legalmente para seguir ganando estas peleas. Entonces, como ustedes ven, la UNE no desmaya. La UNE va a seguir peleando en todas las provincias, en todos los cantones, como ustedes pueden darse cuenta. La UNE ha estado en todos lados.
luchando por el derecho del magisterio, no luchando por mi interés personal, porque yo no tengo ningún interés. El interés es el interés de todos nosotros y de los niñez. La niñez que fue perjudicada en estos tiempos, que no tuvo clase, pero no porque el maestro es un vago, porque el maestro sí nos sacrificamos. Prueba de ello es que hemos ido a esas escuelas sin estar desinfectadas, sin estar ni siquiera fumigadas. Hemos estado arriesgando nuestra vida y no es posible que no nos hayan cancelado a tiempo. Eso es una cuestión criminal que ha hecho este gobierno y por la cual tendrá que pagar. Tendrá que pagar y en las urnas tienen los compañeros que castigar a este gobierno de Alianza País porque el señor Correa quiere regresar a llevarse ya el santo y la limosna de este país. No tenemos que permitir estos daños. Esta es una mafia delincuencial que necesitamos tirarla abajo y tirar abajo toda la estructura que ellos han hecho durante estos 14 años, con la cual han hecho toda clase de corrupción y latrocinio en este país. Bueno, entonces en nuestra mano está el cambio, votar por los docentes para que nos defiendan. Que si no tenemos un docente, ¿quién nos va a defender? Y docentes que conocen la realidad del sufrimiento de nosotros, pues. Es extremadamente complejo y yo creo que la mayoría de los docentes hemos tomado altísima conciencia respecto a esto, de que ya es hora de por qué no un verdadero profesor sea ministro de Educación. ¿Por qué no? Alguien que conozca nuestra realidad y se faje por nosotros. Muy bien, mi estimado máster. Entonces, voy a utilizar sus 3 elementos. Por la organización, por la unidad y por la lucha, que viva la Unión Nacional de Educadores. Muchas gracias, compañero. Muy amable por esta entrevista. Gracias, compañero. Pase bien. Igualmente. Cuídense.